En esta sesión se abordará la definición y el alcance de la ciencia de datos, explorando su rol en el entorno empresarial contemporáneo, como un elemento transformador de información en ventaja competitiva. La estructura de esta presentación se divide en 4 secciones. Iniciaremos con los fundamentos conceptuales. A continuación, se examinará el ciclo de vida analítico. En tercer lugar, se analizarán las aplicaciones prácticas y la generación de valor. Finalmente, concluiremos con la dimensión ética y regulatoria de la disciplina. Iniciamos con la primera sección, los fundamentos. El propósito aquí es establecer las definiciones y conceptos clave que sustentan la ciencia de datos en el contexto empresarial. Como se define en esta diapositiva, la ciencia de datos es una disciplina interdisciplinaria. Se la puede concebir como la intersección de 3 dominios: la estadística, la informática y la inteligencia de negocios. Su objetivo fundamental es procesar grandes volúmenes de información para extraer conocimiento que sea accionable y que sirva de base para la toma de decisiones estratégicas. El proceso se articula en 3 fases fundamentales, como se ilustra en este esquema. El primer paso es la gestión de datos, que abarca desde la recolección y limpieza hasta su integración y almacenamiento. El segundo paso corresponde al modelado y análisis, donde se aplican algoritmos estadísticos y de aprendizaje automático para identificar patrones. La fase final es la comunicación de resultados, que implica interpretar los hallazgos y presentarlos de manera que faciliten la toma de decisiones informada. Esto nos conduce al concepto de organización data-driven o guiada por datos. Como indica el texto, se refiere a una entidad que ha transitado de un modelo de decisión basado en la intuición a uno fundamentado en evidencia cuantificable. Representa un cambio cultural profundo. En esta lista se detallan las características distintivas de una empresa de este tipo. Se requiere, en primer lugar, una cultura que priorice el dato. Segundo, una infraestructura tecnológica robusta, incluyendo conceptos como los data lakes o lagos de datos. Tercero, un sistema de gobernanza y seguridad. Cuarto, indicadores clave de rendimiento, KPIs, alineados con la estrategia. Y por último, la implementación de automatización y modelos predictivos. El marco tecnológico que posibilita todo lo anterior es el Big Data. Este término describe conjuntos de datos cuya escala y complejidad exceden la capacidad de procesamiento de las herramientas de software tradicionales. El paradigma del Big Data se define comúnmente a través de las 3B, representadas aquí. La primera es el volumen, refiriéndose a la escala masiva de los datos. La segunda es la velocidad, que alude tanto a la rapidez con que se generan como a la necesidad de procesarlos en tiempo real. La tercera es la variedad, que indica la diversidad de formatos, datos estructurados, no estructurados y semiestructurados, como textos, imágenes o videos. Habiendo establecido los conceptos, pasamos a la segunda sección. Aquí nos enfocaremos en el proceso estructurado que guía los proyectos de ciencia de datos, conocido como el ciclo de vida analítico. Aquí se presenta una de las metodologías más extendidas, el modelo CRISP-DM. Como podemos ver en las 6 fases ilustradas, el proceso inicia con la comprensión del negocio y de los datos. Le sigue la preparación de los datos, el modelado y la evaluación del modelo. Finalmente se realiza el despliegue. Es crucial entender que este no es un proceso lineal, sino un ciclo iterativo que permite la mejora continua. Si observamos este gráfico de anillo, se evidencia una distribución del tiempo muy reveladora. La fase de preparación de datos, representada por el segmento mayor, consume entre el 60 y el 70% del esfuerzo total del proyecto. Esto se debe a que los datos en su estado crudo suelen ser incompletos, inconsistentes y desestructurados, lo que exige un trabajo intensivo de limpieza y transformación. Dentro de esta fase de preparación, destaca una técnica fundamental: el análisis exploratorio de datos o EDA. Como se cita aquí de su creador, John Tukey, es una filosofía para dialogar con la información. Su función es investigar los datos para descubrir patrones, anomalías y formular hipótesis iniciales antes de proceder con el modelado formal. Pasamos ahora a la tercera sección, que conecta la teoría y el proceso con sus aplicaciones prácticas. El enfoque aquí es ilustrar cómo la ciencia de datos se traduce en valor tangible para el negocio. En esta diapositiva se comparan 2 modelos de negocio paradigmáticos. Por un lado, el modelo de suscripción, ejemplificado por Netflix, que utiliza datos para predecir y minimizar la tasa de abandono o churn. Por otro lado, el modelo de personalización masiva, del cual Amazon es un claro exponente, que analiza el comportamiento del consumidor para ofrecer recomendaciones y experiencias individualizadas a gran escala. Sin embargo, la generación de valor depende de una comunicación efectiva de los hallazgos. En esta tabla se resumen los 3 pilares de una visualización efectiva:
Primero, los gráficos, que permiten representar visualmente relaciones complejas. Segundo, los dashboards o paneles de control, para el monitoreo de indicadores clave en tiempo real. Y tercero, el storytelling, que es el arte de construir una narrativa convincente a partir de los datos para impulsar la acción. Este diagrama ilustra el flujo del data storytelling. Se parte de los datos crudos, que se transforman en una visualización. Esta visualización revela un insight o un descubrimiento clave. Dicho insight se enmarca dentro de una narrativa que le otorga contexto y significado. Y el objetivo final es conducir a una acción estratégica. Es el ciclo completo, desde el dato hasta la decisión. Abordamos ahora la última sección, de una importancia capital. El análisis se centrará en la dimensión ética y regulatoria, incluyendo la privacidad, los sesgos algorítmicos y la responsabilidad inherente al manejo de datos. La premisa central de esta sección es que la ética y la protección de la privacidad no son consideraciones secundarias. Por el contrario, como afirma este texto, constituyen los pilares fundamentales sobre los que se debe construir la confianza y la integridad de toda la disciplina. Esto nos sitúa frente a un dilema constante, representado aquí como una comparación. Por un lado, los argumentos a favor de la regulación, que enfatizan la protección de derechos y la mitigación de riesgos. Por otro, las críticas que señalan que una regulación excesiva puede ralentizar la innovación e imponer cargas administrativas. El desafío reside en encontrar un equilibrio funcional. Un marco regulatorio de referencia es el GDPR europeo. Como se enumera en esta diapositiva, estableció principios clave que se han convertido en un estándar global. Entre ellos, se encuentran el derecho al acceso y a la rectificación de los datos, el derecho a la supresión, conocido como el derecho al olvido, la portabilidad y la exigencia de un consentimiento explícito. En el campo específico de la inteligencia artificial, la ética se sustenta en 3 pilares que aquí se visualizan. Primero, la transparencia, que busca evitar los modelos de caja negra y garantizar la explicabilidad de las decisiones. Segundo, la responsabilidad o accountability, que define quién responde por los resultados del sistema. Y tercero, el control humano, asegurando que la supervisión y la decisión final permanezcan en manos de personas. Concluimos, por tanto, con una pregunta fundamental que definirá el futuro de este campo. ¿Cómo se puede lograr un equilibrio entre el vasto potencial innovador de la ciencia de datos y la responsabilidad ineludible de salvaguardar los derechos y la privacidad de los individuos? La búsqueda de una respuesta a este interrogante constituye el desafío central para los profesionales y la sociedad en su conjunto.